Tengo 89 años. Mi mayor arrepentimiento no es algo que haya hecho, sino algo que nunca aprendí a hacer, quedarme quieto. Ahora mismo estoy sentado aquí, mirando la silla vacía de Isabel junto a la ventana del jardín, y el silencio es tan fuerte que por fin me ha obligado a entender lo que hice. Pasé toda una vida llenando cada momento de quietud con ruido y movimiento, y al hacerlo me perdí la música de mi propio matrimonio. Déjame contarte lo que pasó. Todo empezó hace unos 5 años. Isabel y yo construimos una buena vida aquí, en un pequeño pueblo de Castilla. 65 años de matrimonio, 3 hijos, 11 nietos correteando por esta vieja casa de campo. Yo siempre estaba en movimiento, cuidando el huerto, arreglando la valla, más adelante haciendo voluntariado, podando, pescando en el río cercano. Llenaba mis días de hacer. Isabel era mi ancla, más tranquila, especialmente en los últimos años. Yo pensaba que simplemente era su forma de ser. El cambio empezó cuando cumplió 80. Fue sutil, como la luz cuando empieza a caer por la tarde. Comencé a notar que se quedaba más tiempo sentada en el porche, mirando los pájaros en el comedero que yo mismo le había construido. La veía completamente quieta, y mi primer impulso nunca fue sentarme con ella. Era llevarle algo, un café, una historia, un plan. Confundí su serenidad con algo que necesitaba ser arreglado. Recuerdo una tarde en particular que ahora se repite en mi cabeza una y otra vez. Entré del huerto con la mente acelerada, hablando sin parar sobre la cosecha, sobre un problema con los tomates, sobre cómo reorganizar el compost. Isabel estaba en su silla junto a la ventana, tejiendo. Volqué todos mis pensamientos sobre ella. Le pregunté qué había para cenar y cuando no respondió enseguida, llené el espacio con más palabras sobre la reunión del ayuntamiento. Nunca hice una pausa, nunca me detuve para ver que simplemente estaba descansando, envuelta en un silencio que yo no sabía comprender. No aprendí nada de ese momento, ni siquiera lo reconocí como un momento. La primera grieta en mi seguridad apareció cuando vi a alguien más compartir ese silencio con ella. Nuestra nieta Clara vino unas semanas después. Se sentó con Isabel en el porche durante casi 1 hora. Apenas hablaban, unas pocas palabras, luego largos tramos de silencio cómodo, mirando el jardín. Jonas observaba desde la cocina. Sentí una punzada extraña en el pecho, pero la ignoré. Me dije que estarían cansadas y me fui al cobertizo a ordenar herramientas que ni siquiera necesitaban ordenarse. Esa punzada era un susurro. Yo no estaba dispuesto a escuchar. Luego llegó el otoño y con él un brote fuerte de artritis que dejó a Isabel prácticamente en su silla durante una semana. Yo reaccioné como siempre, acción. Preparaba infusiones, acomodaba cojines, le traía libros, le contaba cada cotilleo del pueblo. Me convertí en un torbellino de utilidad. Estaba tan ocupado representando el papel del esposo atento que no veía lo que realmente necesitaba. Hasta que una tarde, al caer el sol, todo cambió.
Yo estaba hablando sin parar sobre la colecta parroquial. Ella miraba el jardín iluminado en tonos dorados. De pronto extendió la mano y apoyó sus dedos sobre mi muñeca. No dijo cállate, no dijo para, solo me miró. Luego volvió la mirada al atardecer. Su mano era cálida, su gesto firme y suave a la vez, y en ese instante el ruido en mi cabeza se detuvo. Ella no necesitaba que actuara, no necesitaba soluciones ni relatos, necesitaba que estuviera allí, con ella, en ese silencio profundo y hermoso. Había pasado toda una vida temiendo el silencio, llenándolo por miedo a lo que pudiera encontrar en él. Y al hacerlo, me perdí la melodía entera de nuestros últimos años. Nos quedamos así hasta que la luz desapareció, pero había empezado a comprender demasiado tarde. Tuvimos unos meses más después de aquella tarde, y yo intenté cambiar. Me sentaba junto a ella y me mordía la lengua para no llenar el aire. Era difícil para un hombre que llevaba 89 años en movimiento. Mi mente picaba por hablar. Recordaba una anécdota de los nietos, una tarea pendiente en el jardín. Pero miraba cómo observaba un jilguero y me obligaba a quedarme quieto. En esos momentos sentí una conexión más profunda que cualquier conversación que hubiéramos tenido, como cuando pescas al amanecer y el lago está inmóvil, tan silencioso que escuchas tu propio corazón. Eso era, un latido compartido. No necesitábamos hablar de los hijos, ni de las cosechas, ni de las décadas vividas. Todo estaba en el espacio entre nosotros. Pero el invierno llegó. Isabel se fue una mañana en silencio, como siempre, no despertó. Y ahora el silencio que siempre evité es todo lo que me queda, y está lleno de ecos de las veces que no me senté, de los silencios que no compartí, de la paz que no supe habitar. Camino por el huerto y me sorprendo pensando en comentarle algo sobre las judías o sobre Clara en la universidad. Giro la cabeza hacia su silla y las palabras mueren en mi garganta. El silencio entra entonces como una ola y ya no es pacífico. Es ruidoso con todo lo que no escuché. He comprendido algo, demasiado tarde para nosotros, pero quizás no para ti. El silencio entre dos personas que se aman no está vacío. Es la habitación más llena de la casa. En ese silencio ahora escucho las risas de mis hijos cuando eran pequeños, el portazo de la vieja puerta mosquitera, el tractor regresando al anochecer. Escucho a Isabel tarareando mientras estiraba la masa para el pan. Todo eso vive en la quietud. Yo creí que amar era hacer. Construí el comedero, reparé su silla, le llevé el café cada mañana. Y sí, eso es amor en parte, pero es la parte fácil. La parte difícil es la quietud, la presencia sin palabras. Recuerdo uno de los últimos buenos días. Era finales de octubre. El arce del jardín era una llamarada roja. Yo estaba recogiendo hojas, siempre haciendo algo. Subí al porche con el aliento frío saliendo en vaho.
Estuve a punto de hablar sobre limpiar los canalones, pero me detuve, me senté, sin decir nada. Tomé su mano entre las mías. Nos quedamos mirando cómo las hojas caían, una a una, quizá 20 minutos. Cuando la ayudé a levantarse, apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Ha sido bonito, Manuel». Eso fue todo, pero fue todo. Después, el invierno fue rápido, menos apetito, menos energía, menos de ella en la silla. Yo cambié de estrategia, intenté arreglar su enfermedad. Llamadas al médico, pastillas ordenadas, comidas especiales. Seguí actuando, solo que ahora como cuidador ejemplar. Un día, poco antes del final, la enfermera de cuidados paliativos se fue y la casa quedó en silencio. Yo ajustaba sus mantas cuando ella volvió a poner la mano sobre la mía. «Has sido un buen marido, Manuel», susurró. Y esas palabras me rompieron, porque eran verdad. Pero entendí algo terrible. Había sido bueno según todas las medidas externas, pero había olvidado simplemente estar. Había pasado los últimos años intentando ganarme un amor que ya tenía, en lugar de descansar en él. Había llenado el silencio porque temía su fragilidad, porque temía que pudiera acabarse. Y cuando ella se fue, me quedé solo con ese silencio. Después del funeral, la casa volvió a callar, y ese silencio era un espacio enorme que tenía que habitar. Una noche no pude dormir. Bajé al salón y me senté frente a su silla vacía. La luna iluminaba el jardín helado, e hice lo que nunca había sabido hacer. Me quedé quieto, y algo cambió. El silencio dejó de ser enemigo. Empezó a sentirse habitado, no por fantasmas, sino por memorias cálidas. La sensación de su cabeza en mi hombro, la presión ligera de su mano en mi muñeca. Comprendí por fin que mi valor no estaba en lo que hacía, sino en quién era cuando me quedaba. Había sido un borrón de movimiento cuando lo que ella necesitaba era una presencia firme. Mi arrepentimiento es enorme, pero también lo es mi necesidad de decirte esto. El amor, especialmente después de los 75, no es hacer, es ser. Los cambios después de esa edad, la lentitud, la reducción del mundo, no son castigos, son una invitación. Una invitación a dejar de representar tu vida y empezar a vivirla profundamente, en silencio compartido. Así que aquí va mi consejo directo de un agricultor de 89 años que lo entendió demasiado tarde. Si tienes a alguien a tu lado, practica esto. Apaga la televisión, deja el periódico, no hables del médico ni de la compra. Siéntate, juntos, 5 minutos, luego 10. Te parecerá incómodo, tu mente querrá llenar el vacío. Resiste, no estás perdiendo el tiempo. Estás construyendo el único refugio que quedará cuando una de esas sillas esté vacía. Todavía tienes tiempo. No necesitas años para aprenderlo. Solo una tarde cualquiera en la que decidas que la persona a tu lado importa más que la siguiente tarea. Aquí estoy, Manuel García, 89 años, agricultor, padre, abuelo, un hombre que aprendió a quedarse quieto
justo cuando la razón para hacerlo se marchaba. No esperes a la silla vacía para entender el valor del silencio compartido. Hoy mismo encuentra a tu persona y simplemente quédate. El trabajo puede esperar, el silencio no.